primero por su atención, por su paciencia. El día de hoy vengo a darles dos mensajes muy concretos y muy importantes. Primero, a mí me preocupa ya la total parcialidad con la que se está manejando el Tribunal Electoral. Ahora resulta que les está pidiendo a 4 ministros de la Corte que se excusen sobre esta controversia que se generó respecto de los amparos para que continúe o no el proceso de elección de jueces y magistrados. Pero lo que no vio el Tribunal Electoral es que también Lenia Batres, Yasmín Esquivel han tenido claras participaciones a favor, como Loreta, de la reforma. De hecho, algunas hasta son candidatas a ministras. Y ahora resulta que solo le está pidiendo de forma parcial a quienes se han manifestado en contra de este proceso de la reforma al Poder Judicial, en contra a lo desasiado que se ha hecho el proceso de la insaculación de quienes aspiran a ser jueces y magistrados, pero no aquellos que se han manifestado a favor. Y está claro que el tribunal lo que busca es sostener su resolución, pero ya es claro y evidente una parcialidad total, y por lo tanto yo hago un llamado de atención al tribunal para que se conduzca con autonomía y con total imparcialidad. Y también a las y los ministros que están pidiéndoles que no participen en esta discusión, a que por supuesto que lo hagan, porque claramente es la Suprema Corte de Justicia quien tiene la última palabra en cualquier conflicto que sucediera también en el ámbito judicial, en este caso entre jueces de distrito y el Tribunal Electoral que está concediendo amparos. Entonces el día de mañana va a sesionar la Corte y yo espero que el proyecto, además, que está poniéndose a discusión del Pleno, sea aprobado para que entonces la Corte determine la suspensión de este desasiadísimo proceso de elección de jueces y magistrados y que se reponga el proceso de forma correcta. Solo recuerden que renunciaron quien era el comité evaluador y recuerden también pues que al final de cuentas todo fue un espectáculo, la insaculación de bolitas y numeritos, quedando todos aquellos cercanos al régimen, pero particularmente los cercanos al exministro Saldívar. Y esto nos tiene que llamar la atención. Eso por un lado. Por el otro lado, yo hago un llamado a la acción del gobierno federal, porque su no respuesta ante los aranceles que nos está imponiendo los Estados Unidos, particularmente en el acero y el aluminio, nos están dejando en una gran desventaja para lo que va a ser la revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Es sumamente importante que México marque una posición. Aquí tienen que hacer caso a la tercera ley de Newton. A toda acción corresponde una reacción, pero en dirección contraria y con la misma intensidad, porque si no le van a agarrar el modo a este gobierno y van a estar negociando en una absoluta desventaja, y eso es en detrimento de los diferentes sectores productivos de nuestro país. Entonces, tiene que haber prudencia, sí, pero también tiene que haber firmeza. Firmeza ante aranceles que de manera unilateral está imponiendo el gobierno de los Estados Unidos. Y hago dos llamados más respecto a este tema. Primero, que nos informe la presidenta Claudia Sheinbaum qué fue lo que acordaron para esa supuesta prórroga a marzo. ¿Qué acordaron las partes? Para saber si se van a cumplir los compromisos a los que haya llegado nuestro país y los Estados Unidos.
pero con puntualidad, porque el Senado de la República, que es el responsable de la política exterior, no ha sido informado al respecto. Y dos, que le entra el toro por los cuernos. Si ya sabemos que el problema realmente es que México no se ha comprometido con el combate a los grupos delictivos que generan terror, violencia y muerte, tanto en México como en Estados Unidos, pues que se le entre al tema para que Estados Unidos ya no tenga pretextos y no sigamos en esta batalla arancelaria en donde tanto mexicanos como estadounidenses saldremos perdiendo. Y por ello entonces el llamado sí a la prudencia, pero a la firmeza para tener una acción inmediata ante esta acción unilateral de imponerle aranceles a nuestro país. Y que se nos informe qué fue lo que habían pactado, porque aparentemente se da una tregua, pero durante la tregua o durante el plazo se nos pusieron aranceles que seguramente no estaban pactados, a menos de que fueran parte del convenio que hizo Estados Unidos con nuestro país. Pero como no hemos sido informados, vaya que siendo el Senado responsable de la política exterior junto con la Presidencia de la República, ahí hay una falta clara y grave del gobierno de Claudia Sheinbaum y por eso les pedimos respuestas. Esos son los dos temas que yo hoy quería abordar con ustedes. Si tuvieran alguna pregunta de ellos o de alguna otra cosa, pues estoy a sus órdenes. ¿Nada? Muchas gracias. ¿Cómo Preguntarle, estás? buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, ya son tardes. Tardes, 6 minutos. Preguntarle sobre este tope que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum de 24 pesos al litro de gasolina. Bueno, primero que están en un claro incumplimiento, porque ellos ofrecieron en su momento una gasolina de 10 pesos, que eso no se nos olvide. Y ellos están en la posibilidad de quitarle los impuestos, particularmente este impuesto que te genera un sobrecosto de las gasolinas, y me refiero al IEPS. Si se le quita este impuesto, de forma inmediata el costo de la gasolina sería mucho más barato. Y es inaceptable que en Estados Unidos o en otros países el costo por litro o por galón de combustible sea más barato que aquí en México. El problema no es toparlo, el problema es que le quiten ese impuesto que nos están obligando a pagar a todas y todos los mexicanos, porque hay un sobreimpuesto, pagamos el IVA y pagamos el IEPS. Solamente con el IVA tendría que ser por más suficiente para el gobierno federal y quitar el IEPS, porque eso sí podría generar además una reactivación económica. Perfecto. Y en otros asuntos, senador, preguntarle, Estados Unidos está rechazando el crudo mexicano porque parece que tiene mucha cantidad de agua. ¿Alguna opinión sobre esto? Bueno, pues es parte del fracaso del gobierno federal. Pemex ya lo tienen en la quiebra con los peores números en la historia y no sería de llamar la atención pues que hasta el petróleo que se está enviando pueda no contar con los mínimos requerimientos para poderse procesar. Hacer un llamado a Pemex y a su consejo para que tomen cartas en el asunto, porque eso claramente muestra una deficiencia más de la empresa petrolera de nuestro país. No es culpa de ellos que digan que tiene agua, es culpa nuestra que se envíe con agua la gasolina. Ahora resulta que ya también la están bautizando o le están ahí tratando de diluir. Ya, esto es hasta absurdo. Te agradezco, senador. Al contrario. Sería todo, senador. Rubén Arismendi, de Respuesta Índigo. Adelante, Rubén, con gusto. Marco, buena tarde. En cuanto al tema de la corte mañana, pues ya sabemos el resultado. Creo que ustedes también lo saben a todas luces, por un lado. Y por otro lado, pues hoy se aprueba en comisiones la ley de vivienda, el Infonavit, y pues mañana otra vez Morena se va a imponer. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Qué va a hacer el PAN? ¿Qué va a hacer tu partido, Marco? Bueno, primero decir que hay que señalar la parcialidad del Tribunal Electoral, porque pedirles a 4 ministros que se excusen de la votación por haberse manifestado en un sentido, pudieran estar en su derecho a hacerlo para defender su resolución,
Pero también bajo esos argumentos y esa lógica tendrían que haberle pedido a las otras 3 ministras que también se excluyeran de esa discusión y votación. Y por lo tanto, entonces, la Suprema Corte de Justicia no tendría el quórum mínimo para poder sesionar. Ante un conflicto entre un juez de distrito y el Tribunal Electoral, quien tiene la última palabra es la Suprema Corte de Justicia. Y nos guste o no la resolución que vaya a adoptar esta, lo que es inaceptable es los criterios parciales del Tribunal Electoral. Y ya a título personal, yo sí espero que la Corte sostenga la propuesta de que se valide la suspensión del proceso de elección de jueces y magistrados, porque es un cochinero y porque es le están tomando el pelo a la gente. Es realmente una burla lo que están haciendo, lo señalamos desde el principio, van a ser los jueces y magistrados que Palacio Nacional haya palomeado, y así ha sido toda la preselección, y la votación va a ser una simulación, solo que nos va a costar grandes cantidades de dinero. Eso por un lado. ¿Y tu segunda pregunta? En cuanto a la aprobación hoy del dictamen en comisiones de vivienda de ley de Infonavit. Bueno, pues lamentablemente ya vimos pues quién es el titiritero, en este caso titiritera. La presidenta Claudia Sheinbaum le ordenó al Senado de la República que ya sacara la iniciativa en los términos que habían acordado. Ya no hay esa separación de poderes. Hoy ya les pidió que sacaran ya la iniciativa en sus términos. Y esto lo está haciendo porque claro que está creciendo la presión, porque claro que los mexicanos ya se están dando cuenta que les están robando sus ahorros por años para tener una mejora de vivienda o poder adquirirla. Y es realmente inaudito que lo que ahora pretende hacer el gobierno es agarrar esos fondos, trasladarlos a una empresa propiedad del gobierno para supuestamente hacer viviendas. El problema es que todo lo que hace este gobierno lo quiebra. Ahí está el Tren Maya, ya se les descarriló. Ustedes vean el AIFA, nadie quiere ir a volar. Volteen a ver Pemex y lo ven en una quiebra. Mexicana de Aviación con pérdidas millonarias. La megafarmacia no reparte medicamentos. Y ahora el dinero, que es muy distinto a los otros fondos que se gastó el gobierno, el dinero que es de los trabajadores, que es un dinero en cuentas individualizadas, lo quiere usar el gobierno también, lo va a despilfarrar, y cuando un trabajador vaya y toque la puerta al Infonavit para comprar una casa o hacer una mejora, simplemente le van a decir que ese dinero ya no está. Eso es lo delicado. Lo que se están aprobando hoy es una licencia para robarse el ahorro de los trabajadores para el mejoramiento de su calidad de vida, de su vivienda, de su casa. Muchas gracias, amigos. A ver, bueno, yo nada más insistir en esta cuestión de la reforma al Poder Judicial, que si bien ahorita tenemos problemas ya con lo que se viene con Donald Trump en Estados Unidos, la imposición de aranceles, pues no dar marcha atrás a esta reforma va a ser, como tú lo comentabas ahorita, va a ser muy difícil para todos los mexicanos. Entonces, sí insistir en que Morena sería el único responsable de la debacle económica, porque hay mucha inversión que no está viniendo ahorita, y deberían de hacer un alto, un impasse, frenar esta reforma para evitar mayor colapso a la economía mexicana y hacerle más daño al bolsillo de los trabajadores. Sería necesario, indispensable parar esto, ¿no, Marco? Porque a final de cuentas Morena va a ser el único responsable de toda esta debacle que se está pues ya presentando, ¿no? Y además nuestro principal socio comercial ya lo anticipó, que parte de lo que van a poner a revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá el próximo año va a ser que tengamos en México un poder judicial autónomo. ¿Cómo vamos a garantizar la autonomía del poder judicial cuando están poniendo a los palomeados por Palacio Nacional en todos los juzgados y las magistraturas? Realmente es muy preocupante y sería Morena el responsable de cualquier arancel que sea impuesto a nuestro país, porque además no le están entrando al tema de fondo.
Lo que los estadounidenses quieren es que no siga habiendo tantos muertos por fentanilo, que estamos hablando de más de 200,000. Lo que los mexicanos deberíamos de querer es que no haya tantos muertos por violencia, que estamos hablando también de 200,000. ¿Qué tiene que haber? Un acuerdo bilateral para combatir la violencia, la inseguridad y a los grupos delictivos. Llámenles como le llamen, terroristas o no, pero son grupos que generan terror, que generan violencia y que generan muerte, tanto en los Estados Unidos como en México. Y mientras nuestro país no le entre a ese tema, vamos a seguir en una posición muy vulnerable previo a la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos, que además genera miles de empleos directos e indirectos. Y en la balanza comercial, como ustedes bien saben, México tiene ventaja. Exportamos más de lo que importamos. El tratado comercial, claro que le conviene a nuestro país, obviamente también a los Estados Unidos, pero por supuesto que nuestro país se ha visto beneficiado. Y lo que más tendríamos que estar haciendo es atender de fondo la problemática. Y una de ellas es la falta de combate al crimen organizado, la complicidad de varios funcionarios de los gobiernos de Morena con el crimen organizado, ya no dicho solo por nosotros, aunque lo hayamos dicho en la OEA y en la Comisión de Derechos Humanos, también dicho ya por el gobierno de Estados Unidos, la complicidad de sus gobiernos con el crimen organizado. Mientras no le entremos a esos temas, vamos a seguir en una batalla arancelaria sin fin, en donde los más afectados vamos a terminar siendo las y los mexicanos. Bueno, yo solo una pregunta. Dígame, por supuesto. Quiero saber si con esta postura no se da cuenta que está usted del lado de Donald Trump. No, hombre. Está posibilitando que él pueda mandar a sus Fuerzas Armadas con el pretexto de combatir el crimen organizado a invadir el país, como lo quiere hacer en otras partes. No entiende la relevancia del problema y de que el PAN debería estar del lado del gobierno. No, a ver, nosotros estamos del lado de México, no de un gobierno que ha fracasado, no de un gobierno que se ha prestado a los intereses con el crimen organizado. Estamos al lado de México y por eso es que queremos blindar nuestro tratado comercial y por eso es que queremos vivir en paz y por eso es que pedimos un convenio de colaboración binacional en donde cada país actúe de su lado. Los Estados Unidos tendría que comprometerse a cuidar su frontera, no solo para evitar que entren drogas, sino también para evitar que nos pasen armas a nosotros, que entren armas a nuestro país, cada quien en su territorio. México tendría que cuidar la frontera y Estados Unidos la suya, y ambos con el mismo fin, evitar el trasiego de armas y evitar el trasiego de drogas en cualquier dirección y de recursos de forma ilegal, porque eso está ocurriendo. Y aquí es donde yo le pregunto a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué acordó? Porque nosotros, entiendo, ya enviamos un despliegue de militares para cuidar la frontera mexicana. Sí le pidió a los Estados Unidos que haga lo propio para que se evite que estén pasando armas a nuestro país, porque tiene que haber una corresponsabilidad y tiene que haber un acuerdo binacional para combatir a los grupos delictivos que generan violencia y terror y muerte en ambos países. Pedir eso es entender que estamos en un problema transnacional, porque los grupos delictivos van más allá de nuestro país. Y yo festejo que los Estados Unidos esté queriéndole entrar a este tema que les genera tanta muerte y desearía que nuestro país quisiera entrarle para darle solución a este tema que no ha podido hacer, al contrario, que se ha venido agravando de forma escandalosa. ¿Su postura se coincide con la de Trump entonces? No, hombre, mi postura es que cada país debe defender su frontera, cuidar su frontera para que no entren drogas, para que no entren armas, o para que no salgan drogas o no salgan armas. Cada país tiene que hacer lo propio, tienen que compartir inteligencia, tienen que compartir estrategia, tienen que compartir información, porque los grupos delincuenciales también hay que llegarles por los recursos económicos y ahí tienen que actuar de forma conjunta. No somos islas, no somos mundos distintos, somos un país globalizado, somos vecinos con problemas similares y México es productor de drogas y Estados Unidos es consumidor de drogas. Si no entendemos eso, entonces no estamos entendiendo el problema de fondo.
y tenemos que entender que juntos lo podemos resolver mejor, pero con un compromiso real. Y lo primero que tendría que hacer el gobierno de México es dejar de estar protegiendo a sus funcionarios coludidos, corrompidos e involucrados con el crimen organizado. Como el gobernador de Sinaloa, como el gobernador de Tamaulipas, como el gobernador de Sonora. Nosotros lo señalamos a Mario Delgado. Mario Delgado estaba vinculado con el líder del Huachicol, los hermanos Carmona. A uno de ellos lo mataron allá en San Pedro Garza García. Hay fotografías de Mario Delgado con él. Viajaban en sus vuelos, los alcaldes de Morena en los vehículos de la empresa de los Carmona, los líderes del Huachicol. Con eso financiaron las campañas del Pacífico, lo denunciamos en su momento, solo que ahora hay una diferencia. Ahora nuestro principal socio comercial ya le llamó a nuestro gobierno narcogobierno, cosa que nunca había ocurrido. Hay un involucramiento y están coludidos muchos funcionarios y la presidenta Claudia Sheinbaum debe ponerse del lado correcto de la historia. Que quienes estén involucrados paguen por ello y que no siga protegiendo ni siquiera a los suyos. Porque siguen protegiendo a Cienfuegos, ¿no? Tengo entendido, Salvador Cienfuegos. Y además mintiendo abierta y claramente, diciendo que pues, había sido exonerado por Estados Unidos. Está mintiendo Sheinbaum de manera... Sheinbaum nos tiene que hablar con la verdad. ¿Qué es lo que está pactando? ¿Qué es lo que está hablando? Porque lo que está en juego son los empleos en nuestro país. Lo que está en juego es la inversión que se tiene en México como un país estratégicamente colocado para producir y exportar productos a los Estados Unidos. Adelante, Araceli, con gusto. Gracias, Marco. Ayer se reunió Adán Augusto con empresarios y líderes sindicales para ver la forma de modificar o de... pues sí, ver una modificación a la reforma al Infonavit. Se reunieron por un rato, fue una reunión privada. Hoy en la mañana le preguntan a la presidenta sobre esta reunión y si iban a haber modificaciones. Y ella dijo que las modificaciones ya se hicieron en San Lázaro. Ahorita las comisiones ya aprobaron el dictamen y como al estilo del presidente López Obrador, sin cambiarle una coma. Fue una burla, un engaño para los empresarios y los líderes sindicales que ayer estuvieron aquí, Marco. Primero es una falta de respeto al Poder Legislativo, al Senado de la República, a los senadores del régimen moronista, incluido el Verde y el PT, porque ya se vio claramente quién manda. Aquí manda la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella les dijo, ya sáquenlo así. Y es una burla también para el sector productivo del país, porque son los que generan empleo y los que hacen que haya impuestos para los programas sociales. Ellos vinieron con una intención de que si les abrieron la puerta tal vez iba a poder haber una negociación, pero no hubo nada. El régimen morenista hace como que te oye pero no te escucha. Y el régimen morenista te da con una mano pero te quita más con la otra. Y eso es lo que está haciendo con los trabajadores. Les está quitando su ahorro, su dinero para su vivienda o para el mejoramiento de su vivienda. Y al rato simplemente no van a tener ningún tipo de apoyo. Porque el gobierno todo lo que toca lo quiebra, lo destruye, lo desaparece. Bueno, por su atención, muchísimas gracias.